chicos, bienvenidos nuevamente a Marco Polo, Shelby here. Y el día de hoy vamos a hacer un maquillaje para una cita casual o una date. Puede ser con tu chico o con tu chica. Vamos a ver varios productos y cómo van a funcionar. Entonces comencemos. Empecemos con este tutorial. Como pueden ver, tengo una liguita. Me voy a tomar el pelo para que no nos estorbe al momento de estarnos maquillando. Lo primero que hay que hacer y lo más importante en cualquier makeup routine es el skincare routine. Entonces vamos a limpiarnos nuestra cara con un limpiador que tengamos, un desmaquillante, el que sea de tu preferencia, el que tú uses. Puede ser con un algodón, con un pad, con un papelito, como yo en este caso. Y vamos a limpiarnos súper bien la carita. Esto para evitar cualquier brote de granitos, que nuestros poritos se tapen, etc. Sigamos con el agua de rosas. Esto ayuda bastante a hidratar y humectar la piel, así como cerrar poritos, purificar, etc. Me encanta. Es una sensación súper refrescante. Sigamos con el primer paso para iniciar nuestro maquillaje, que es la aplicación del prime. En este caso voy a utilizar uno de la marca MAC. Apliquemos ciertas cantidades alrededor de la cara para luego esparcirlas con movimientos circulares por toda la cara. En tu frente, en los cachetes, pómulos, en los ojitos, por debajo, súper bien. Esto va a hacer que nuestros poros se cierren y que incluso aprovechemos mejor el producto que vayamos a aplicar. Después de esto vamos a ir con el primer paso, que es el corrector. En este caso es uno de NARS. No se preocupen si no alcanzan a ver el tono, ya que en los comentarios en la descripción del video les voy a dejar toda la información de los productos utilizados en este video. Vamos a abrirlo y aplicar un poco de este producto en la parte de las ojeras. Esto pues por obvias razones, en la parte de la ojera es para difuminar ese efecto de cansancio, de que no hemos dormido. Con una brochita angular para bases, que es como esta, vamos a difuminarlo haciendo pequeñas palmaditas o barriendo un poquito el color a lo largo de esta área de la cara. Lo mismo con el otro lado. Luego se va a notar la diferencia en este maquillaje. Súper bueno, tapa súper bien todo lo que queramos. Lo podemos incluso aplicar en partes donde tengamos granitos o rosáceas en la cara. Vean, o sea, cambia bastante solamente con la aplicación de este producto. Sigamos con la base de maquillaje, que es en este caso de la marca Fenty Beauty, y es el tono 120 de la línea Pro Filter. Esta marca de maquillaje es de Rihanna, sí, la cantante, a mí me encanta. Vamos a empezar a aplicarlo. Lo ponemos un poco de cantidad de producto en nuestra mano para con la misma brocha aplicarlo en la cara de forma circular, de adentro hacia afuera, como siempre. Me encanta esta base porque, por ejemplo, mi piel es tipo de piel mixta, o sea, ni tan grasa ni tan seca. Y esta línea de maquillaje me ha venido súper bien. Rihanna también tiene para más tipos de piel, entonces yo les recomiendo bastante acercarse con su asesor de Sephora más cercano y que les haga ahí las pruebitas para ver qué línea de maquillaje les queda mejor según su tipo de piel. Pero vean la poca cantidad de base de maquillaje que estoy utilizando y lo bien que está tapando todo, lo bien que unifica el color de la piel. O sea, es súper padre. Aparte no se ve como cargada la piel ni atrofiada con una plasta de maquillaje, ¿saben? Se ve súper bien, me encanta. A mí me encanta porque hace un efecto súper natural. Sigamos con mi parte favorita, que es el contour. Vamos a seguir con la marca de Fenty Beauty. Este es un stick, un color un poquito más oscuro. Esto es para crear como un juego de sombras y luces en la cara, que se va natural. Aquí les voy a estar indicando en qué partes de la cara lo vamos a estar poniendo. Que el contour es para definir más las partes de la cara donde queremos que se vean estas sombras más definidas, la cara más flaquita. Con la misma brochita vamos a difuminarlo igual de adentro hacia afuera. La mayoría de los productos que apliquemos siempre van a ser de adentro hacia afuera. Esto porque el contour pues tiene como finalidad pues que la cara sea más flaquita, más firme, más retirada. Entonces si lo hacemos como hacia abajo, los difuminados,
podemos incluso encontrar efectos como de piel caída o miradas tristes por la manera en las direcciones en el cual lo estamos difuminando. Entonces procuremos de que siempre sea de adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba. Vean cómo se ve el cambio de la cara, o sea, súper más estilizada. Este efecto me encanta, es tipo el efecto de Bella Hadid, la modelo. Sigamos con un polvo de Urban Decay. En este caso el polvo sí es para la cara, pero es un tono mucho más oscuro al mío, entonces yo lo voy a ocupar en muy poquita cantidad con la misma brochita para difuminar un poco mejor y marcar un poquito mejor esas partes del contour. Igual movimientos circulares, no vamos a poner tanto producto, solamente pocas cantidades para que no se vea esa división tal cual, o sea que no se vea de que se maquilló el contour. No, lo que estamos buscando es un efecto natural en la cara. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vean cómo se marca ese cheekbone. Incluso si ustedes quieren que se vea o se engrandezca más ese efecto, pueden aplicar un poco de iluminador en la parte del pómulo y eso también va a ser una súper ayuda. También en la parte de la papada, eso va a hacer que las que tenemos papada como yo, pues haga el efecto como que no existiera. Sigamos con otro polvito de Urban Decay. En este caso ahora sí va a ser el tono de mi piel. Y con otra brochita un poquito más de cerdas más largas y suaves, como lo pueden ver ahí, vamos a llenarla un poquito de producto y lo vamos a aplicar solamente por debajo de los ojos. Esto porque ya viene nuestra parte del maquillaje de ojos. En dado caso que nuestras sombras se lleguen a caer un poco de residuo, etcétera, pues no tenemos que desmaquillar, solamente difuminar con el polvo que antes ya pusimos. Utilizaré la Naked 2 de Urban Decay, que son tonos suaves, sutiles, neutros. Voy a empezar con un rosita claro, que es el tercer tono de esta paleta, para aplicarlo en la parte de nuestro párpado móvil. El párpado móvil es todo eso de nuestro ojito que al momento de cerrarlo se puede mover. Todo eso, y eso va a generar una amplitud en la mirada. Con los efectos y tonitos claros que aplicamos al inicio de cada maquillaje de ojos, el objetivo es que la mirada se engrandezca un poco. Con el dedo del matrimonio o el dedo más débil de nuestra mano, vamos a tomar un poco de producto y vamos a aplicarlo con el dedo. ¿Por qué con el dedo? Porque esto hace que tomemos un poco de mayor cantidad de producto y que se solidifique más el color. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Igual, como pueden ver, todos los movimientos en el maquillaje son circulares. Lo que se busca aquí siempre es la naturalidad, en este caso con este make-up. Entonces vamos a buscar esas direcciones de difuminado para que se quede súper más natural el maquillaje. Sigamos con el siguiente tono, que es el cuarto tono de esta paleta. Igual tiene un poquito de shiny ahí ese tono, me encanta. Vamos a ponerlo en la parte de la cresta o de la cuenca. ¿Qué es la cuenca? Es la parte del ojito que se esconde al momento de nosotros abrir el ojo. O sea, toda esa pielecita que se guarda como ahí en esa bolsita, esa es la cuenca. Vamos a aplicar el producto para después, la manera de difuminarlo en esta parte es de adentro hacia afuera, en brochecitas cortitas y no tan marcadas, o sea, suaves. Entre más suave tú estés utilizando tu brocha al momento de difuminarlo, más natural va a ser el resultado, recuérdenlo. Hacemos lo mismo, cortito, de adentro hacia afuera, como lo pueden ver ahí. Y vamos a arreglar ahí el otro ojito. Listo, vamos a continuar con el siguiente tono, que es un poco más oscuro. Realmente toda esta paleta tiene como todos sus tonos medio shinies, que es lo que a eso me gusta. Es como, va a ser un efecto medio glossy en los ojos, o sea, con mucha iluminación. Este tono lo vamos a aplicar sí otra vez en la cuenca, pero de la mitad del ojo hacia afuera. Esto va a crear un efecto de profundidad y va a hacer que nuestra mirada se vea un poco más grande o engrandecida. Lo vamos a hacer lo mismo con el otro ojito, como pueden ver. Ahí ya se forma la formita de la cuenca, como la definición. De la mitad hacia afuera es donde vamos a aplicar este tercer tono, que es el más oscurito que vamos a utilizar en este look. Como se pueden dar cuenta, son tonos súper neutros. Buscamos la naturalidad en esta cita. Con el primer tono que
que utilizamos en el look, pero con un pincelito, una brochita más angulada, más delicada, vamos a aplicar este tono en la parte del lagrimal del ojo, que es el inicio del ojo. Esto para que nuestra mirada se vea con más destello, con más luz, con más amplitud. Y vamos a barrer un poquito este tono hacia la parte inferior del ojo hasta la mitad solamente, porque a partir de ahí vamos a aplicar otro tono. Y esto es igual, para que lo mismo que está sucediendo de juegos de tonalidades arriba en el párpado, también suceda abajo. Vamos a tomar el siguiente tono, que no es tan oscuro como los anteriores que hemos utilizado, sin embargo es más oscuro que el rosita, y vamos a ponerlo en la parte inferior del ojo, pero de la mitad hacia afuera. Esto es para que se unan las tonalidades de arriba con las de abajo, y esto va a ser un efecto de que el ojo está más grande o más abierto. Esto hacemos lo mismo con el siguiente ojito. Cuando lleguemos a esa parte donde se unen el tono rosita y el tono cafecito, vamos a hacer como un difuminar ahí algo leve, para que no se vea como la diferencia tan grave, ¿no? Vamos a ir a limpiar un poco el exceso de sombras. Bueno, con las sombras hemos acabado. El maquillaje de ojos está listo. Yo no me puse rímel, ojo, porque tengo pestañas 1x1. Pero tú puedes ponerte el rímel en dado caso que no las tengas. Sigamos con la parte del blush. Vamos a utilizar esa brocha que es un poquito más puff, más grande, más esponjosita, con cerdas suaves. Tenemos 3 tonos de rosita. Yo voy a utilizar el más gentil, o sea, el primerito, el que es súper más tranquilito. No quiero como tonalidades muy fuertes aquí. Y vamos a aplicarlo de la manzanita del cachete, o en este caso del pómulo, en movimientos circulares hacia afuera. Movimientos circulares. Entre menos presión le pongas a la brocha, mucho mejor va a ser tu resultado, porque va a ser súper natural. Apliquemos producto y luego nosotros le pegamos un poquitín a la brocha para quitarnos el exceso de producto, y luego ya procedemos a aplicarlo en la cara con los movimientos. No se olviden de la puntita de la nariz. A mí me encanta ponerle aquí un poco de blush para que se vea como ese efecto natural, como sun-kissed, que pareciera que te quedaste paradita un ratito en el sol y que se te bronceó, se te puso rosita la cara a raíz del sol, ¿saben? O sea, un efecto natural. Con el blush hemos terminado. Ahora lo que siguen son las cejas. Para mi gran fortuna no tengo cejas tan pobladas, pero bueno, de igual manera el primer paso siempre va a ser peinar los pelitos que tengamos, sean muchos o poquitos. Yo la verdad envidio a esas niñas que tienen las cejas súper pobladas. Es como que un rasgo súper bonito de definir. Con esta pluma que es la pluma de Brow Contour Pro, que tiene muchos tonos, como lo pueden ver. Yo voy a respetar el tono de mis cejas, el cual sí es un poco oscuro, y voy a utilizar el tono más oscuro de esta pluma. Tiene como, literal pareciera un lapicero. Lo que vamos a hacer con este lapicero es que vamos a empezar a hacer como si nos estuviéramos dibujando nuestros propios pelitos en la ceja, pero ojo, donde veamos huequitos. No hagan una super presión con este lápiz. Entre más suave y con menos presión los estés dibujando, mucho más natural va a quedar el efecto en tu ceja. Puedes ir desde el inicio, así como lo estoy haciendo de este ladito, y luego ya te vas a ir recorriendo a lo largo de tu ceja, formando pelito por pelito. No queremos colorearla, queremos simplemente hacer el efecto natural del vellito de la ceja. Una vez que ya terminemos de poner nuestros pelitos o dibujarlos en las partes donde tenemos el huequito, con el primer cepillito que utilizamos al inicio vamos a peinar la ceja. Igual, un movimiento muy sutil, muy suave. Esto va a hacer que los dibujitos de los pelitos que hemos hecho con el cepillado se quede mucho más natural y que pareciera parte de nuestra ceja, no pareciera que estuviera maquillada. Para que esto tenga un efecto de larga duración voy a utilizar el Brow Gel de MAC, que sí tiene un poco de color, pero esto más que nada es para que nuestros pelitos no se muevan y se queden estáticos. Esto igual vamos a hacerlo súper sutil. Ay Dios, creo que me manché un poco. Bueno, ahorita lo arreglamos, ahorita les explico cómo, en dado caso que les suceda esta pequeña emergencia. Vamos a hacerlo súper sutil, siempre los pelitos peinados hacia arriba,
para hacer ese efecto como que está alzada la mirada. Con el dedo vamos a quitar como esa manchita y listo. Ahora sí, vamos a sellar nuestro maquillaje con un polvo translúcido. Este no tiene color, simplemente es para crear ese efecto mate y mezclar todas las tonalidades que hemos utilizado y que se suavicen un poquitín más. Este es un polvo muy delicado, muy suave, con la brochita que utilizamos al inicio para poner el polvito por debajo de nuestros ojos. Vamos a aplicarlo y con este vamos a hacer igual movimientos circulares. Como pueden ver, todavía el blush y la parte del contour se pueden difuminar un poquitín más, y esto me gusta bastante porque es un efecto súper natural. Igual empezamos circularmente, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Esto va a hacer que nuestra cara pues se vea súper matificada, súper lisita, y que el maquillaje pues por obvias razones nos dure muchísimo más en el día. Ahora sí, vamos a proceder ahora con el labial. Vamos a guardar las cositas, no queremos desórdenes aquí. Yo voy a utilizar ahora sí un tono fuertecito. Es de Sephora. Me encanta esta línea de labiales porque no es ni tan glossy ni tan como seca. Entonces está como perfecta, no se te ni quiebran los labios, y no es como que tampoco sea un lip gloss como tan pesado para los labios. Entonces está muy padre su textura. Vamos ahí a definir bien la línea de los labios. Decidí ahora sí ponerle un tonito más fuerte porque realmente nuestro maquillaje es súper ligero y de tonalidades muy neutras. Entonces pues para que algo realce, ¿no? O sea, algo distinga de esas tonalidades. Pero tú puedes utilizar el labial que tú quieras. Realmente el labial es a tu gusto. Y pues así quedó nuestro maquillaje, pero para una cita claro que no iría con esta camiseta. Entonces vamos a cambiarnos, permítanme un momento. Y listo. Este es el maquillaje ya con el outfit también designado para tal vez una cita casual. Me encantan estos jeans porque son high waist, vienen muchísimo en la temporada. El color clarito, que estén rotos y que sean un poco acampanados tipo mom jeans. Todos los crop tops en combinación con este jeans son padrísimos, te hacen una figura súper bonita. Muchas gracias, chicos. Chicos, pues este fue el resultado final de nuestro look para una cita casual. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este look, qué otras ideas tienen para que nosotros los hagamos, y déjenos saber en los comentarios si les gustó el video. Denle like a nuestro video y activen las notificaciones con la campanita. Gracias por estar aquí en Marco Polo, soy Shelby de Francia y nos vemos a la próxima. Gracias.